El Real Madrid va con todo a por el Facu Campaso. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a hablar del Facu Campazo, porque en las últimas horas salen informaciones respecto a que el Real Madrid va con toda por el base argentino. Estamos en un momento clave de cara al futuro profesional del Facu Campazo. De momento no tiene nada garantizado, ni mucho menos a nivel de franquicia NBA, y el Real Madrid parece ser que se va con todo, como decimos, a por Campazo, con una oferta formal encima de la mesa, una oferta de 3 temporadas hasta el verano de 2025. Sería jugador del Real Madrid Campazo si acepta esta oferta, cobrando 2,8 millones de euros netos por temporada, y además donde el Real Madrid le perdonaría la cantidad que aún le debe al jugador, el equipo blanco. Ya sabéis, en el momento en el cual salió a la NBA, pues Campazo debía aproximadamente unos 1,3 millones de dólares. O sea que eso quedaría totalmente aparcado y asunto cerrado. Deportivamente, ya lo hemos manifestado en este canal, la llegada del Facu Campazo significa hacerte de nuevo con uno de los mejores bases en Europa, un jugador que conoce el Real Madrid, que conoce la casa, un base que domina muchísimos aspectos del juego, tanto en defensa como en ataque, un líder cuando ha estado en sus últimas fases como madridista y que asumió el rol de base titular de manera excepcional. Creo que es el base perfecto para lo que necesitamos, un generador de juego, que genera asistencias, que pueda también en sus momentos anotar, con una capacidad de tiro que ha mejorado con el paso de los tiempos. Obviamente cuando llegó de Argentina con esos límites, mediante la altura tenía más complejo lanzar, pero sobre todo fue muy importante para él su paso por UCAM Murcia, con Katsikaris, Oscar Quintana, para poder mejorar su rango de tiro y su lanzamiento y sus porcentajes de tiro de 3. Defensivamente es un auténtico titán, es pegamento puro. Es un líder defensivo, ofensivamente juega como muy pocos aquí, el 1 para 1, el 2 para 2, la asistencia en carrera. Bueno, pues no vamos a descubrir lo que es el Facu Campazo, que a sus 31 años está absolutamente consagrado dentro del baloncesto FIBA. Como decimos, ahora mismo no tiene nada en que se pueda proyectar dentro de una franquicia NBA con un buen proyecto, más allá del tema económico que le puedan ofrecer, que también sería un asunto a tratar, pues también muy importante deportivamente que él se sienta jugador útil, porque ha pasado totalmente pues al baúl de los recuerdos, ¿no? Sus apariciones en Denver Nuggets al principio, con las lesiones que había en el puesto de base, Malone le daba sitio, pero como digo, han ido llegando, recuperándose jugadores, apareciendo un nuevo orden de rotación dentro del puesto de 1, y eso ha hecho que Campazo pase a ser tercer o cuarto base de cara a los Denver Nuggets, y desde luego con mucha complicación para poder estar en la franquicia de Colorado y a día de hoy en otra franquicia. Así que el madridismo puede ser algo optimista, al menos algo, aunque estaremos expectantes también de que algún periodista con información muy cercana al club pueda decir algo. Aunque a mí me da que todo esto ha sido filtrado por el club, también esta oferta del Facu Campazo, en unos momentos tensos tras la salida de Pablo Laso. Creo que esto ha sido probablemente inyectado a algunos medios, algunos periodistas. No tienen por qué ser los más conocidos, pero que de alguna manera se hayan podido enterar de esta oferta. A mí me encaja, evidentemente el salario sería el más alto junto al de Walter Tavares, una cantidad más o menos próxima a la que podía cobrar anteriormente, pero creo que algo superior, siendo uno de los salarios más altos por calidad de la plantilla, como debe de ser, porque Campazo llegaría para ser un jugador absolutamente top en el Real Madrid en Europa. Y cupo, o sea, que es que lo tendría todo, o sea, sería el fichaje de manual. Ahí sí, obviamente le puedes acompañar de nuevo la figura de Sergio Rodríguez, que se daría por hecho. El que saldría obviamente también, aparte de Hurtel, que ya no es jugador del Real Madrid, sería Nigel Williams-Goss, perdería absolutamente el sitio, o eso pienso yo, ya con Campazo y Sergio Rodríguez. Poco sitio le veo yo a Nigel Williams-Goss, aunque yo, por quedármelo, me lo quedaría, pero creo que el club tiene otra idea. Y creo que con Campazo y con Sergio Rodríguez, pues ahí de tercer base puedes meter a Juan Núñez, por ejemplo, o a Carlos Arocén, dependiendo de lo que quiera hacer también el Real Madrid con el Maño, si cederlo después de su lesión o tenerle de nuevo trabajando con el equipo de una manera más bajo la sombra del puesto de tercer base de nuevo. Veremos qué es lo que pasa, pero para mí sería el movimiento perfecto. La vuelta del Facu Campazo al Real Madrid sería una espléndida noticia, una grandísima noticia que, toquemos madera, esperemos que se pueda cumplir. Dejar vuestros comentarios, como siempre en el cajón de comentarios, opinar al respecto del posible fichaje del Facu
¿Qué os parecen el resto de movimientos? El Chacho, Mario Gesson ya, Sanan Musa, todo lo que ya se da por hecho, esos 3 otros nombres que se da por hecho que van a venir al Real Madrid. Lo dicho, mojaros aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.